Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo Rey! Esta es la aclamación que surge victoriosa en este domingo. ¡Viva Cristo Rey! Aclamación que debe resonar fuerte en nuestro corazón, en nuestra inteligencia y también testimoniarse en todas nuestras realidades. Que todo el mundo escuche esta aclamación. ¡Viva Cristo Rey! Este 34º domingo durante el año, que cierra el tiempo durante el año y ya nos encamina hacia el Adviento, es hoy en día la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, Cristo Rey. No siempre se ha celebrado este día en esta ocasión, pero con la reforma del Concilio Vaticano II, reforma litúrgica, ha sido colocado en este fin de semana, el último del tiempo durante el año, domingos últimos de este ciclo que siempre tienen un tono escatológico. El día del Señor que llega, el final de los tiempos, el día del juicio, del castigo y de la retribución, como dirían los profetas. El final de la historia y la consumación del reino eterno de Dios. Por lo tanto, este domingo de Cristo Rey asume ahora esta índole escatológica. El reino de Dios ya está presente en la historia, incoado, sembrado, como semilla va creciendo y se va experimentando, se manifiesta. Sin embargo, no es de este mundo, sino de más allá de este mundo. Nos conduce a la gloria eterna. Solo en la eternidad será consumado y pleno el reino de Dios que Cristo nos ha venido a traer. Su reino se expresa en este mundo, pero no se agota en este mundo, va más allá de este mundo. Es eterna su gloria y es eterno su reinado. Y este domingo nos ha hecho contemplar la Iglesia a Cristo Rey que reina en la cruz. Es un Rey que reina por el amor, entregándose a sí mismo, rescatándonos, reconciliándonos. Un Rey que nos compra con su sangre. Un Rey que da la vida por nosotros. El apóstol San Pablo, en la carta a los Colosenses, que también escuchamos este fin de semana, expresaba: porque Él nos libró del poder de las tinieblas
y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él nos libró del reino de las tinieblas, del pecado y de la muerte. Ese reino de tinieblas que vive en nuestro corazón y que también se expresa a través de nuestra vida y de nuestras decisiones en este mundo, que también a veces parece un reino de tinieblas, de pecado y de muerte. Y sin embargo, este rey que reina desde la cruz es luz que disipa las tinieblas en el mundo y que lleva a plenitud la alianza del amor que rescata y redime, la lleva a plenitud en la Jerusalén celeste, en la gloria de la eternidad. Viva Cristo Rey, dijimos. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué? Viva Cristo Rey. Sobre todo, absolutamente sobre todo. Que todos nosotros y que toda la realidad y que toda la creación se postre a sus pies, se arrodille y proclame Jesucristo es Señor. Es el Rey, es Señor para gloria de Dios su Padre, como diría el apóstol Pablo también. Viva Cristo Rey. En este sentido, yo quería hacer algunos comentarios muy concretos en esta solemnidad. A nivel personal. Bien, a nivel personal, que es el nivel que más trabajamos habitualmente, nos preguntamos si Jesús puede reinar sobre toda nuestra vida, sobre nuestras ideas, pensamientos, inteligencia, si puede reinar sobre nuestros afectos, sentimientos, emociones, pulsiones, pasiones. Si Jesucristo puede reinar sobre todos nuestros proyectos y decretar, invitarnos y nosotros adherirnos a la voluntad del Padre en toda nuestra vida. Si Jesucristo realmente está por encima de todo. Si Él es el primero, si Él es el fundamento, si Él es el eje, si Él es el horizonte de nuestra vida, si Él es todo para nosotros. Y decirnos con claridad qué es lo que no está bajo el reinado de Jesús. Una pulsión, una emoción, un sentimiento que me conduce a una conducta que está fuera de la moralidad del Evangelio. Un pensamiento, una adhesión ideológica, una simpatía de las que fuera, políticas, partidarias, económicas, sistemas económicos, expresiones sociológicas, que esa inteligencia está apartada, distanciada de la sabiduría del Evangelio. Proyectos de vida, aspiraciones que me dejan fuera del reinado de este Rey en cruz que ama y que se entrega y que me invita a mí también a asociarme a esta vida en donación, en un amor hecho sacrificio. Proyectos narcisistas, egocéntricos, de poder, de fama, de visibilidad, de riqueza, de desborde de placer. Bien, ustedes sabrán como yo si Jesucristo es el Rey. Si podemos decir con toda nuestra vida, viva Cristo Rey, o si tenemos que someter
alguna dimensión, alguna dinámica de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro interior al reinado de Jesús. Si debemos capitular, si debemos darnos por vencidos frente al amor de este Rey que nos saca de las tinieblas hacia la luz y del pecado hacia la gracia y de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. En nuestra vida, sobre toda nuestra vida, hermanos, viva Cristo Rey, que vayamos hacia eso. Donde nos encontremos hoy, viva Cristo Rey, que Él reine en nosotros. En segundo lugar, quería también meditar brevemente sobre el reinado de Jesús en la realidad concreta de la historia de los hombres. Se le decía en su momento a esta dinámica el reinado social de Jesucristo o el reinado social de Cristo Rey. Es decir, que el reinado de Jesús, el evangelio que nos propone, se exprese en toda la realidad humana, en lo profesional, en el trabajo. Que Cristo reine sobre las empresas, sí. Que Cristo reine sobre la política, sí. Que Cristo reine sobre la economía, sí. Que Cristo reine sobre las naciones, sí. Que reine sobre todo. Porque es lo mejor para todo lo humano. Para todos nosotros es lo mejor que nos puede pasar adherirnos a Cristo Rey. Miren, voy a decir algo un poco controvertido porque yo no soy experto ni mucho menos en la teología moral social, lo que a veces conocemos como doctrina social de la Iglesia. Pero pongamos una situación hipotética, totalmente hipotética, ¿no? Nosotros hablamos generalmente de la democracia y pensamos las democracias modernas como un sistema perfecto. En realidad, sabemos que nada humano es perfecto. Es perfectible. Hay cosas que parecen más adecuadas que otras, ¿no? Y entonces podríamos sostener que las democracias modernas, este sistema de gobierno y de animación social que nos hemos dado, es muy bueno. Podríamos intentar sostenerlo. Y después podríamos disentir sobre si es mejor una democracia parlamentaria que una presidencialista, directa, semidirecta, representativa. Bueno, las opciones que puede haber que son muchas, porque ustedes se dan cuenta que las democracias también son tantas como los países y las naciones que las ponen en práctica. Hay más maduras, más inmaduras, más corruptas, menos corruptas, más aceitadas, menos aceitadas. Es la realidad del humano y de la historia, ¿no? Pero ustedes supongan que, hipótesis, ¿no? Que el presidente, el primer ministro de nuestra democracia es Jesucristo. Ay, yo me sentiría muy tranquilo de que al menos en la cabeza de ese sistema las cosas van a andar bien. Después, por debajo de la cabeza, no sé, porque Jesús lo eligió y Judas lo traicionó y muchos de los discípulos lo abandonaron. Entonces, no sé qué pasa por debajo de la cabeza que preside nosotros. Pero si Jesucristo fuese el presidente o el primer ministro, diríamos, qué bien, al menos allí en ese espacio encumbrado todo es santo, todo está bien intencionado. Sabemos que allí todo está bien. Después veremos cuando derrama para abajo, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pero en ese sentido, hasta hipotéticamente hablando, si hoy no hubiera una democracia, hubiera una monarquía, y el rey que tengamos hoy en el orden temporal fuera Jesucristo, y haríamos un mismo planteo, el sistema puede ser quizás para algunos más defectuoso que el sistema democrático, pero diríamos exactamente lo mismo, en la cabeza está todo bien.
Si Jesucristo es el Rey, allí en la cumbre todo está bien. Después vemos qué pasa abajo. Y si hoy en lugar de una democracia nos gobernásemos, por ejemplo, por una liga tribal, por una federación de tribus, y el coordinador de esa federación, el jefe carismático que la lleva adelante, fuese Jesucristo, ¿qué diríamos? Bueno, ahí en la cabeza, en la cumbre, todo está bien. Veremos qué pasa debajo con nosotros. ¿Qué quiero decir con esta hipótesis, no? Que en realidad tenemos que darnos cuenta que todos los sistemas que nos demos de gobierno, que todas las formas en las cuales hagamos economía, en las cuales llevemos adelante organizaciones, todo lo que hagamos humanamente en el ámbito de la convivencia social, va a depender mucho de que Jesucristo reine en nosotros, aunque parezca un simplismo. Puede ser que esta persona sea muy santo, muy bueno y no tenga las competencias, las capacidades para ejercer la política, para ejercer la economía. Eso, claro, una cosa no quita la otra, pero si tiene las competencias y Cristo reina en su corazón, en su inteligencia y en su vida, nos quedamos tranquilos. Ahora, todo sistema que nos demos de convivencia social, toda forma de organizarnos, toda plataforma ideológica, si no está unida, iluminada, sostenida, dirigida al Rey Jesucristo y a su Evangelio, hermanos, siempre va a fracasar. Siempre va a ser limitada. Le falta el influjo santificador de la gracia. Por eso hay que entender bien eso de den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa autonomía propia de lo humano no es una autonomía absoluta, una ruptura con Dios. En este espacio de la vida, la política, la economía, la organización social, Dios no se mete, es todo nuestro y Dios no tiene nada que ver con esto. Dios tiene que quedar dentro de las iglesias, dentro del culto y si es posible, lo más privado y lo más escondido en el interior. Y en lo público, nada, nada, nada de Dios. Esa es nuestra perdición como sociedad. Y si los cristianos católicos no comprendemos esto, no podremos tampoco animar e iluminar el bien común de nuestras sociedades. El bien común no es el consenso de las mayorías de lo que todos pensamos que es el bien. El bien común es ordenarnos al plan de Dios, ordenarnos a su proyecto de salvación, vivir bajo la voluntad del Padre, vivir bajo el influjo de Cristo Rey. Eso es el bien común. Finalmente, decir viva Cristo Rey, también lo quiero referir a la iglesia en un aspecto puntual de la vida de la iglesia, que es el aspecto litúrgico. En la liturgia, no porque así está enseñado en ningún documento de la iglesia. Uno va a leer la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II y se va a dar cuenta que lo que la Sacrosanctum Concilium propone para la liturgia tiene muy poco que ver a veces con las misas que celebramos hoy. Si uno lee ese documento y lo medita serenamente, se va a dar cuenta que no estaba pensando en algunas cosas que estamos haciendo hoy. Y seguramente siempre la iglesia nos ha enseñado que el centro de la liturgia es dar culto a Dios, que Él sea el centro, que Él sea el que nos reúne y a quien aclamamos y a quien damos gloria y alabanza. Lo recibimos todo de Él, le devolvemos todo a Él. Es una alianza con Dios el culto.
Es una unión por el amor. Él que nos ha amado primero y nos ha rescatado en su Rey Jesucristo en la cruz, en su Pascua, y nosotros que nos adherimos y nos entregamos a Dios. Y le damos gloria porque sabemos que vamos hacia la eternidad, que Él nos acompaña en la historia, que manifiesta su reino, que libera, que sana, que abre caminos, pero que su reino está más allá de este mundo, que hay mucho más de lo que esperamos, que aquí solo podremos tener primicias, adelantos, reflejos, pero que la gran luz, la gran vida, la gran plenitud está más allá de este mundo, en la Jerusalén celeste, en la gloria de Dios, en la eternidad. Y a veces nuestras liturgias padecen de un excesivo inmanentismo, es decir, de una falta de trascendencia. Y a veces padecen la falta de la centralidad en Dios. Nos centramos sobre nosotros, nos hablamos de qué lindo que es encontrarnos en comunidad, nos fijamos qué cantos cantamos, qué vestidos nos ponemos, quién hace tal cosa y quién hace tal otra, y a veces se pierde el centro en Dios. Esto es una cuestión disputada y es una apreciación mía personal y totalmente falible seguramente. Pero con el paso del tiempo yo voy viendo como sacerdote y como cristiano que cuando hemos sacado el sagrario del presbiterio, inclusive a veces hemos sacado la cruz del presbiterio, se ha perdido profundamente el sentido de lo sagrado. Hemos colocado quizás el sagrario en un costado, en una capilla de adoración, que favorece la intimidad, la oración, el recogimiento, es verdad, pero que muchas veces no es visitada, que queda allí como guardando polvo. Y no es lo mismo un templo con un crucifijo, no es lo mismo un templo con el sagrario integrado del presbiterio que sin él. Nos olvidamos que Él es el centro. También es disputado cuál es la sede del presbítero. ¿Dónde se sienta el presbítero que preside? El obispo que preside. Se sienta detrás del altar. Se sienta a un costado para que el altar y el crucifijo y el sagrario queden como el centro de la vida de la liturgia. Es una cuestión disputada. A mí también me parece que a veces el que preside y el que representa no debe olvidarse de eso que representa, de manifestar con su forma de ejercer el ministerio que no tienen que concentrarse en uno, en el Padre Silvio que está celebrando, sino que tienen que concentrarse en Jesucristo que preside esta asamblea. Él es la cabeza. También nuestra liturgia necesita recuperar el reinado de Jesús. Nuestras liturgias a veces hablan de nosotros que nos encontramos como comunidad, pero a veces hablan poco del culto a Dios, de que Cristo es el Rey. Bueno, pensémoslo, meditémoslo. Pero en todo caso, con nuestra vida personal, con nuestras liturgias en la iglesia y con nuestra vida social, intentemos manifestar esta aclamación. ¡Viva Cristo Rey! Que el Señor los bendiga y que su amor reine en ustedes. ¡Viva Cristo Rey! En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.